Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Pascal Beltrán del Río. Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a otra edición de Círculo de Ideas. Me acompañan Francisco Sea. Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Martín Espinosa. ¿Qué tal, Pascal? A todos muy buenas noches. Humberto Musacchio. Buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches. Pues bien, de nueva cuenta, el PAN está envuelto en una crisis de imagen con la difusión de un video donde varios de sus diputados federales fueron captados en una fiesta con presuntas bailarinas exóticas en el marco de su reunión plenaria en Puerto Vallarta. El hecho, pues, ha sido motivo de cambios en el liderazgo de la bancada en San Lázaro. ¿Quién y con qué fin difunde un video de este tipo a meses de haberse grabado? Se grabó en enero. ¿Quién resulta beneficiado con la difusión del video? ¿Hay incongruencia y contradicciones de los legisladores? El video se suma a otros casos de panistas como los detenidos en Brasil durante el Mundial y de otros que han aparecido vestidos como nazis. ¿Qué está sucediendo en ese partido político? Comienzo contigo, Francisco Sea. Primero un reclamo, ¿por qué les dices bailarinas exóticas? Sí es. ¿Dónde está lo exótico? Porque para exóticas, las ideas exóticas. Claro. Digo, primero que nada me parece muy malo. Teiboleras. No, tampoco, porque tampoco. es discriminar, ¿no? Compañeras damitas. que les gusta darle gusto al cuerpo. Exactamente. Sí. Primero, son trabajadoras sociales, para decirlo, y van a eventos sociales. Sí. Digo, a mí me parece grave la crisis y cuento, para empezar, una anécdota. El viernes antes de que sucediera la difusión de los videos, me encontré a Luis Alberto Villarreal en un restaurante, como dirían los clásicos, de postín de este país. El asunto es que yo no entiendo cómo tienen tanto dinero para gastar, ¿no? O sea, de ahí vamos a empezar. Porque si nos vamos a tener a la dieta de un diputado, pues evidentemente no hay la capacidad de pagar. Pero ni súmale la casita. lo que reciben los de las comisiones, los coordinadores parlamentarios. No, esos son peanuts, son cacahuates. Sí, eso. pero de todos modos, o sea, si realmente sacar a una muchacha de estas del lugar de trabajo, ya seriamente, ellas están desempeñando el servicio para el que han sido contratadas, no es un asunto barato, ¿no? El mismo Excelsior sacó que creo que costaba 5,000 pesos el privado dentro del mismo lugar en el que están. Ya me imagino lo que costará tenerlas toda la noche. No es un asunto menor. Digo, a mí me parece claro que el peor enemigo del PAN hoy mismo es el PAN, ¿no? Y ese video, pues no lo puede haber tomado nadie sin que se hayan dado cuenta los que estaban ahí mismo. Esa es la primera pregunta. Yo creo que, digo, hacen unos paneos preciosos y además de todo están, o a menos de que de verdad una de las muchachitas hubiera tenido una delantera como la del Real Madrid y haya tenido ahí la cámara de estas nuevas que hay, pero hacía paneos, se iba para un lado, se iba para el otro. Ahora tenemos también la propensión que tiene este hombre de quitar las pelusas. Yo tengo el traje, a ver si me lo traen al diputado para que le quite las pelusas también, ¿no? Porque, digo, es un cínico. Lo que deben de hacer, yo creo que hay... El Partido de Acción Nacional, desde que está en el poder, ha empezado en un proceso muy importante de descomposición. Y si tú te remontas el proceso de descomposición, cuando se hablaba de ese PAN, un PAN muy apegado a la Iglesia Católica, un PAN... No, eso ya no existe. No, claro que no existe, porque además empezamos, los calderonistas, ¿cuántos secretarios de Estado se empezaron a divorciar? No, dos dirigentes nacionales del PAN en época del presidente Calderón. Bueno, fueron divorciados, fueron los primeros. Además, entre muchos otros de sus colaboradores, ¿no? Sí. El poder les ha pegado muy fuerte, porque el poder evidentemente atrae este tipo de cosas, el poder les da mucho dinero, el poder los ha enloquecido a algunos, ¿no? Hay un dicho que no puedo decir porque es muy de lo que hace el poder con los... Pero puedes parafarsearlo. Bueno, que el poder a los tontejos los vuelve locos, ¿no? Ajá. Y eso es lo que estamos viendo sin duda. A mí me parece grave. Yo sé que no hay la comisión de ningún ilícito y no soy ningún mojigato, ¿no? O sea, que los señores se vayan de fiesta con boleras, pues está bien. Yo sé que esto, por ejemplo, a Humberto le va a molestar particularmente, pero como el dinero de los partidos no es auditable, así lo hayan pagado con dinero de la bancada, claro, pues ni siquiera va a ser delito. O sea, eso es lo triste del asunto y eso también nos habla del nivel de podredumbre que tiene
tiene nuestro sistema de partidos políticos. Digo, no es el único caso, y tenemos el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez, que también tenía él una serie de asistentes mujeres. Escamilla, el del PRD. Es Camilla del PRD, claro. Sí. Entonces, eso habla también y retrata de cuerpo entero a nuestra clase política. A estos señores les das un poco de poder, les das un poco de dinero y se vuelven locos todos. O sea, y ahora la vieja, si vamos a quitarle la pelusa, y ahí ves a Villarreal bailar. Digo, decía Lord Acton que el poder corrompe, ¿no? Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pues aquí en México les decimos de otra manera, ¿no? Aquí estos se están volviendo locos y tontejos, pero verdaderamente yo creo que esto también debe de ser la base para construir un sistema de partidos políticos en donde se puedan auditar las finanzas, porque es evidente, digo, si hacemos cuentas, por más que tengan subvenciones y por más que tengan bonos, no tienen esa cantidad de dinero, o sea, no hay la posibilidad de gastarlo. Ahora, creo que el Partido Acción Nacional está llevando demasiado lejos las rencillas internas. Esto es un golpe para Gustavo Enrique Madero después de la consecución de la reforma energética, y hay un dicho mexicano también de me fregaste, pero yo acabé fregándote a ti, ¿no? Y finalmente no querían dejar que el éxito de Madero dentro de esta negociación y dentro de la reforma energética, que además coincido con Ángel Verdugo, fue uno de los mejores discursos el día de la promulgación de la reforma energética en Palacio Nacional. Y dijeron, estás contento y ahora tú eres la gran figura del Partido de Acción Nacional, pues toma la barbón, y le pegan a una de sus figuras cercanas. Hay que recordar que es una decisión absoluta del presidente nacional del PAN. Y de acuerdo a estatutos. De acuerdo a los estatutos. Sí. Entonces creo que es un golpe fuerte, directo a Gustavo Enrique Madero, y además de todo, yo no puedo concebir que dentro de una fiesta en donde está pasando todo eso, y en donde a mí me da tristeza ver, ¿no?, a personajes que conozco como Alejandro Zapata, que quieren ser candidatos a gobernador, de verdad en el lingui así, son seres humanos. Me lo decía ayer el nuevo coordinador, antier, el nuevo coordinador me lo decía, no, es que somos seres humanos. Pues sí, yo también soy ser humano, pero si voy a hacer una cosa de esas, la hago en otras condiciones. ¿No? Y además de todo, finalmente la hago en mi casa, ¿no? No estoy rentando nada, y además a mí creo que me paga Grupo Imagen. Entonces lo que haga yo con mi dinero no será cuestión de ningún escrutinio, amén de que estoy soltero, lo cual es importante. Estos señores, escúchenlo, ¿no? Bien, o sea, fue comercial ese. 01800 Paquito. Es autopromoción. Arroba Francisco C en Twitter por hacer cualquier apuesta. Sí. No, tampoco, pero finalmente cuando estás viendo todas estas personalidades que lo que presumen es un matrimonio impoluto y una moralidad extraordinaria, y están yendo en contra del aborto en diferentes estados, pues que tengan cuidado, porque han de tener un par de hijos regados por ahí y quién sabe en qué club nocturno, ¿no? Humberto Busacchio, ¿tú cómo lo ves? Me resulta sospechoso que algo que ocurrió en enero aparezca hasta ahora, cuando todavía no se apaga el debate, la protesta, la inconformidad por lo de la reforma energética. El día de la promulgación. Entonces quiero creer que es una cortina de humo. Eso, por supuesto, no le quita peso a los hechos. Me parece que el PAN, como dice Paco, pues eso es el partido que ha promovido exitosamente que se meta a la cárcel a las mujeres que interrumpen el embarazo en varios estados de la República. Sí, ¿qué clase de moral están dando estos señores que le imponen una moral a los demás, pero no la asumen ellos? Me parece que es un problema central en el PAN. Otro está en el asunto, si pagaron ellos con su dinero la fiestecita y se dieron un gusto ahí, pues es asunto de ellos, ahí yo no me meto. Pero si se pagó con dinero público, entonces sí es un asunto mío, y es un asunto de la sociedad. Y todavía peor, hay un periódico que dice que hubo un señor sospechoso de homicidio y señalado como ligado al narcotráfico, que es el que pagó los $3,000 que costó el salón. Es una casa, ¿no? Es una casa. La Villa Balboa, el espacio donde se celebró la fiestecita. Si esto es cierto, sí me parece gravísimo. Los señores legisladores panistas, patrocinados por una persona tan sospechosa, tan poco recomendable, esto yo creo que sí es un problema muy serio. Pero hay que insistir, lo de la esfera privada hay que respetarlo, nadie tiene derecho a meterse ahí.
Pero si hay dinero público, ya deja de ser privado el asunto. Si hay un tipo ligado al ámbito delictivo, tampoco puede limitarse a lo privado, es un asunto público. Y yo lo que quisiera es que la autoridad judicial nos dijera qué hay ahí, si se gastó dinero de los contribuyentes o si pagó este señor ligado al narco sospechoso. Es que no hay una denuncia. Pero a que yo sepa no hay ni denuncia, ¿no? Ahora, yo nada más acotar un poco lo que dice Humberto. Yo estoy de acuerdo, lo que está en el ámbito privado, y no soy mojigato. Pues yo cuando me voy de fiesta me tomo mis alcoholes y todo el asunto, pero yo no soy diputado, ¿no? Si para eso te estás alquilando, pues por lo menos guarda un poco de mesura, porque ya de por sí tienen una imagen de entre flojos, deplorable, corruptos, y todavía los ves ahí bailando en la culebra, pues digo... Yo creo que los diputados finalmente, como depositar, no te rías, Ángel Verdugo, no te rías. ¿Fue Verdugo. chiste o albur? Las dos. Bueno, pero sí estaban bailando la culebra. Pero finalmente los ves en una situación como esas y como depositarios de la soberanía de los mexicanos. Pero luego son Sí. tan solemnes, ¿no? Son de una solemnidad Pues ya viste que inaguantable, no. Pero digo, en la Cámara, ¿no? Ah, sí, pues no. ¿En la cama? En la Cámara. Ah, perdón. En la Cámara. Esa es otra. Él tiene la segunda parte del video. Entonces, digo, también está esa otra parte, ¿no? Es que cuando están en la cama no se ríen. La cultura política mexicana es de una enorme solemnidad. Yo haría Luego una vemos esos pregunta. contrastes. Yo haría una pregunta. ¿Por qué pagar por algo que se da gratis? Es algo que yo nunca he entendido. Bueno. Es muy respetable la profesión de prostituta. Debe ser. Ya les dijo poco agraciados. Les dijo entre feos y tarados, fíjate. Ángel Verdugo, nada más déjame poner este tema en la mesa. El PAN venía de un escándalo de sus finanzas en la Cámara de Senadores. Se acordarán que antes del cambio de Ernesto Cordero salió el tema de los gastos, hasta condones habían pagado con recursos de la bancada. Y ahora Pero esto, de colores. el PAN no aprende, ¿no? Yo creo que aquí hay varias cosas. Trataré de no caer en la Las chacota, provocaciones vamos a decir, de Humberto así y es, de Paco. Humberto y de Paco. Yo creo que han dicho ambos cosas que vale la pena resaltar. La primera es los recursos que reciben las bancadas a partir de que juntan cinco diputados o senadores, se forma grupo parlamentario y tienen derecho a lo que se llama eufemísticamente prerrogativas. Estamos hablando, y tú mencionaste, Pascal, el caso de los dinarios en el PAN, cuando Cordero, y se hablaba que tenía un manejo anual, recibía 217 millones, si no estoy mal, en el número al año. Entonces dice uno, bueno, calculemos, dividamos entre el número de senadores y multipliquemos por 50 y tantos que tiene el PRI y veamos cuánto es lo que recibe la fracción del Senado. En el caso de la Cámara de Diputados salieron números y estamos hablando de cientos de millones de pesos. Recurso, yo no sé si internamente, o sea, rinden cuentas cumpliendo todos los requisitos fiscales, particularmente ahora que el SAT está iniciando una etapa muy interesante para combatir la elusión y la evasión fiscal. Todos estos instrumentos, la factura electrónica, lo que vendrá a partir de enero del 15, la contabilidad electrónica, creo que son medidas en la dirección. Maestro Verdugo, ya me hizo usted que me ría porque yo no sé si las señoritas traerán comprobante fiscal o ya a eso voy. facturarán electrónicamente. Así es, efectivamente, ¿verdad? Tarjeta. Entonces, dice uno, bueno, ¿qué pasa con esos dinarios que reciben mes a mes las fracciones parlamentarias, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores? El senador Barbosa, a raíz de respirando por la herida, por la derrota que sufrieron después de este espectáculo bochornoso que escenificaron las izquierdas, dice que ahora se iban a dedicar a investigar y a detectar cualquier corruptela como consecuencia de esta cuestión de la reforma energética. Yo creo que tiene ahí un buen tema para practicar, o sea, como una cascarita antes de entrarle a las buenas, a las del shale gas y el shale oil,
pues ¿por qué no averigua? Y primero sus dos fracciones, la de diputados y la de senadores, ¿por qué no dan a conocer las cantidades que mes a mes reciben? ¿Cómo las utilizan? ¿Cómo rinden cuentas de esas decenas de millones de pesos? Creo que sería un buen ejemplo, y obligar a las otras fracciones que tienen más integrantes que ellos. Sería bueno que empezaran por ahí. Sin embargo, nada va a suceder. Yo creo entonces que el punto primero debería ser cómo se manejan esos recursos que reciben, a lo cual ha insistido correctamente Humberto. Creo que ese es un punto que por desgracia ya se ocultó, ya no se menciona para nada. El segundo problema es, yo creo que a estas personas hay que condenarlas, hay que llevarlas a la hoguera, no por lo que hicieron, no por lo que se ve en el video, sino por brutos, por tontejos. Es decir, ¿cómo es posible que, sabiendo la situación que había en enero, todo lo que había pasado, porque estamos hablando de un video grabado hace 7 meses, sí, en la reunión preparatoria de la agenda parlamentaria, etcétera, recordemos lo que pasó en la discusión de la reforma constitucional en materia energética, de tal manera pues que había que andarse con pies de plomo, como se dice. Estaba la contienda interna del PAN. Efectivamente, entonces dice uno, oye, pues yo creo que el delito, si es que ser tontejo es un delito en este país, si no es un ya pecado, habrían recibido cadena perpetua. Sí. Es decir, no es posible que alguien con esa exposure, con esa exposición mediática de algunos de los que estaban ahí y con los antecedentes de no pocos, se exponen a eso. Yo creo que eso evidencia una soberbia, como diciendo, a mí me la papalotean, ¿no? Yo soy todopoderoso. Yo también creo que además de todo se dieron cuenta que lo estaban filmando. Yo creo que no puedes estar tú ajeno a eso. Borrachos de poder. Y 7 meses después no había aparecido nada. Dices, no, hombre, pues, ¿cómo preparamos la siguiente? O sea, ya Montana ya estaba lista con sus huestes en el mundo Malboro. Es que la compañera, la de Hannah la quebradita, ya tienen lugar ambos en Bailando por un Sueño, ¿no? Y además los dos van a estar ahí. Lo que sí es, ya le mandó quitar las pelusas a la falda. Efectivamente, porque eran muchas, ¿no? Sí, eran muchas. Sí. Entonces, yo creo que eso, y cierro diciendo lo siguiente, se nos olvida que el derecho a la privacidad, esa cuestión de la privacidad, yo comentaba antes de entrar al aire que si me preguntaran a mí cómo juzgo el avance que significó la burguesía como clase revolucionaria en el siglo XVII, XVIII, con eso que pasó, yo creo que el gran avance que sintetiza esa lucha es el derecho a la privacidad, a la privacidad. A que el gobierno te deje en paz. A que te deje en paz, que nadie se mete, ¿no? En tanto no violes la ley, ¿no? Sí. O sea, ahí evidentemente era la lucha en contra del ancien régime, los nobles, el soberano, etcétera. Entonces, pero eso, Ángel, yo creo que con la tecnología actual... Yo estoy de acuerdo, pero eso quiere decir que si no quieres que te graben, no lo pienses, ¿verdad? Y si no quieres meterte en este tipo de cosas, como dice el hombre del comercial, Francisco Sea, es decir, 800, cuidadito, cuidadito. El soltero. Y si vas a hacer las cosas, hazlas con toda la discreción del mundo, porque de otra forma pues vas a aparecer en un video en condiciones no muy recomendables, lo cual te va a dañar a ti en lo personal, pero va a dañar a la institución en la que estás participando. Y a su familia, ¿eh? Evidentemente. O sea, porque la familia debe haber quedado muy golpeada. Tenemos que hacer una pausa, regresaremos con Martín Espinosa sobre este mismo tema. No se vaya, esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos hablando sobre el video que exhibió a los diputados del PAN en Puerto Vallarta durante su reunión plenaria de enero. Martín. Yo quisiera partir de un dicho que dice, en el amor y en la guerra todo se vale. Y aquí hay mucho amor y hay una guerra interna que ya empieza a salir a la luz pública de manera todavía mucho más cruda, mucho más profunda. ¿Y a qué me refiero con esto? Indudablemente que el tema de los videos tuvo que haber salido
del interior de la propia dirigencia del Partido Acción Nacional. No coincido con Paco cuando dice que es para pegarle a Madero. Yo creo que es al revés. Este video se grabó precisamente por el Comité Ejecutivo Nacional, que sabían perfectamente dónde estaban sus diputados, dónde estaba su coordinador parlamentario en ese momento en enero, y todo lo que esto podría ser utilizado en un futuro para los intereses de Madero como dirigente nacional, después de todo el proceso interno que vivió Acción Nacional. Pero a ver, déjame preguntarte esto. Yo creo que es una hipótesis. No, claro, Incluso es una hipótesis. En Excelsior yo puse 3 hipótesis y esa es una de ellas. Pero sacarlo el lunes, el día que Madero va a pronunciar un mensaje en Palacio Nacional, ahí es donde me surge la duda a mí. Y no estoy descartando tu hipótesis porque creo que es posible. ¿Por qué te opacas a ti mismo? Yo creo que fue una cortina de humo para precisamente posicionarse al interior del PAN en la búsqueda a partir de este momento de una probable candidatura presidencial, y cuando tu coordinador ya no te funciona, porque además hubo una traición, los tiempos son fundamentales para, vamos, esto le iba a pegar al partido, pero le iba a pegar al operador que te traiciona por una serie de acontecimientos que en los últimos 6 meses vinieron ocurriendo en Acción Nacional con la figura de Villarreal y el gobernador de Puebla, y una serie de negociaciones que se hicieron de espaldas a la dirigencia nacional del partido. Sí, digo, creo que hay evidencias de que Villarreal estaba ya estaba muy estaba lejos. rompiendo su propia alianza con Madero. Yo creo que la tesis de Martín es una tesis muy afortunada, siempre y cuando todo el mundo tuviera el mismo conocimiento que tiene Martín del Partido de Acción Nacional, o sea, que tuviera ese conocimiento periodístico. Pero a mí me parece que es darse un balazo en el pie. Sí. Yo coincido que Madero va por la candidatura del PAN a la presidencia de la República, no tengo ni la menor de las dudas. Te estás jugando, Sí, pero es un arma de doble filo. con la ciudadanía te va a decir, oye, y este es el señor que quiere ser candidato y es el que no pudo controlar que sus diputados se fueran con teiboleras. O sea, pero por eso dije al principio que en la guerra todo se vale. Y estos cuates son capaces de hacer todo. Así es. O sea, ¿está enamorado Villarreal de la teibolera? Puede ser, hay mucho amor en ese Eso lo video. veremos en Y el lo que próximo falta de los episodio. videos. Yo creo Ahora, que aquí, déjame terminar, nada más. Perdón, Martín. ¿Qué es lo que preveo yo que va a suceder de aquí hasta el 2015? Indudablemente que estamos viendo un encono al interior de Acción Nacional que va a terminar desbaratando al partido en estas fracciones, y hay un ingrediente adicional. Cuando el presidente el expresidente Calderón presenta su libro a lo largo de esta semana que terminamos y le preguntan de este asunto del videoescándalo, Calderón, en lugar de ser mesurado y de defender al partido, lo primero que dice: el partido se ha descompuesto moralmente. ¿Y qué le reclaman algunos Lo cual puede ser un legisladores? llamado a no votar por el PAN. Claro, ¿no? ¿y qué le reclaman los legisladores afines a Madero? En lugar de ayudar al partido, está profundizando la crisis que estamos viviendo. Claro, porque Calderón no se la comió. Calderón sabe perfectamente de dónde salió el video y sabe perfectamente las intenciones de Gustavo Madero de aquí al 2015 y al 2018. Por eso la guerra ya se está poniendo cada vez mucho más interesante, y esto es pero miel pura para todo el análisis político, ¿no? Yo creo que el timing, es decir, el momento en que sale este video, tú das el elemento ese por qué hacerlo en ese momento. Yo creo que está determinado fundamentalmente por la inminente aparición pública de Calderón con su libro, que por lo demás es un embutal. Duerme a cualquiera. Duerme a un elefante. Por eso dice que él ya duerme mejor. Qué bárbaro. Porque lee su libro antes de dormir. Qué porquería de libro. Pero es otro asunto, Ese es otro lo veremos tema. después. Aquí hay una cosa que creo que es interesante. Yo coincido con Martín cuando dice que esto fortalece a Gustavo Madero. Yo creo que muchos integrantes de la clase política están cometiendo con Gustavo Madero, frente a Gustavo Madero, el mismo error que cometieron algunos encumbrados,
con el presidente actual, Enrique Peña Nieto. Lo han hecho menos. Aquellos que menospreciaron están mal. la capacidad, la habilidad política, la forma de lo que sea, esos están lamentando haberse Ha equivocado. ganado una tras otra. Pero no solo eso, nomás voy a utilizar una expresión muy sencilla, nomás ha faltado que se meen ellos. Los ha exhibido desde todos los puntos de vista y desde todas las ópticas. Pero hoy creo que frente a Gustavo Madero están cometiendo un error peor, porque hay un antecedente. Le ganó al presidente el partido. Además, si hay una persona dentro del panismo débil en lo que se refiere a comportamientos personales, es Felipe Calderón. Yo creo que mal hace él en estar lanzando ese tipo de juicios. Recordemos simplemente el libro que escribió Manuel Espino, cuando detalla algunas cuestiones, pasajes molestos donde su señora esposa tenía que ir o tuvo que ir por él y llevarse del lugar donde estaban libando algunos mezcalitos o algunas tequilas. Yo creo que, y otras cosas, pues, que los integrantes del Círculo Hiperrojo conocen perfectamente. Entonces, yo creo que esto, aquí sí otra vez vuelvo a coincidir con Martín, la guerra está abierta. Y lo que está en juego es, más allá del 2015, es la candidatura presidencial, que en el espacio que comparto con mi jefe y amigo Paco, ya dije, va a ser, después de ese discurso en Palacio Nacional el lunes, que fue la mejor intervención ese día, sustanciosa, conceptual, con visión de futuro, con planteamientos sólidos en relación con la cuestión económica en México. Yo creo que ahí pinta su raya y eso también muestra que no va a parar Gustavo Madero en cortar grasa, en el que sea. Porque si hay alguien que era amigo, operador estrella con él, lo que quieran ustedes, era Villarreal. De tal manera que se deshace de él, lo elimina de la carrera a la candidatura al gobierno del estado de Guanajuato y prácticamente lo manda al ostracismo político y al escarnio. Y esto es un aviso, creo yo, de ahí el timing de que fuera el lunes a Felipe Calderón, como diciendo, hay una regla de oro entre la clase política cuando aparece un video. Dicen, mira, no te preocupes por el que ya apareció. Preocúpate por los que siguen o por los que no han aparecido. Vete a tu disco duro, analiza dónde has estado, recuerda y cuidado, ¿no? Sí. Yo creo que coincido en son los mensajes. La guerra para el 2018 ha empezado en Acción Nacional y ha empezado muy atractiva para el respetable, ¿no? Paco. Bueno, yo respeto todos estos argumentos, yo reitero también, a mí me parece que después de una aparición tan afortunada como la que tuvo Gustavo Madero en Palacio Nacional, o sea, él mismo quitarse los reflectores de encima me parece complicado, o sea, él mismo hacerse menos me parece complicado. Yo sé que es un buen operador y ustedes le tienen mucho respeto como un operador político. A mí me parece que tiene un grupo muy interesante a su alrededor y que él no es tan buen operador porque desde que estuvo Pero eso también es... Desde que estuvo de coordinador parlamentario del grupo de los senadores hasta tomó malas decisiones en materia de comunicación social. Digo, eso también es una virtud, saberse rodear de un equipo que sin funciona, duda, ¿no? pero yo creo que el equipo es el que está funcionando y hay dos o tres ahí que creo que son los que van a dar la sorpresa, como el niñito Anaya, que yo creí que era niñito, pero de niñito no tiene un pelo, bueno, y tampoco tiene mucho, el compañero. No, digo, son alusiones personales también. Sí, pero ahorita hacemos otro anuncio. Defiéndeme. Hombre, yo también. Pero, no, usted está muy peludo, maestro Musacchio. Entonces, pasó, ya déjenme acabar. Ya parece ventaneando esto, hombre. Que no se diga que, oye, Paco, que no se diga que hay censura en este programa. No hay. Fíjate, es que además de todo, como
acabas de tocar un punto clave, ya parece ventaneando. Es que en eso se ha convertido Esa es la política. claro. O sea, se ha convertido de verdad en la intromisión a la vida privada. El trasfondo es el yo pleito insisto por el en- poder y el poder por el poder. Sí, yo insisto no importa en lo que toques. la aburrida solemnidad de la política mexicana que contrasta, por eso contrasta tan fuerte Mira, este tipo de cosas. ¿no? Qué buen punto. Son Y esto- cuadrados, a más no poder. Humberto y yo vivimos no te la creas que época. en público, en público. Humberto y yo En vivimos tribuna. la época de la revista política. ¿Te acuerdas del ingeniero De Marco Marco Pardiñas? Era la solemnidad puesta en líneas ágatas. No, la revista política, eran unos rollazos ahí, pero era la revista por excelencia para la cosa política. Hoy ha migrado la actividad política en lo que se refiere a su aparición mediática del equivalente a la revista política al TV Jajá, Notas y al ¿no? TV Novelas. Sí, al Jajá. No, el Jajá tenía buenos caricaturistas, gente artística. No. Si tú quieres enterarte de cómo está, con quién se va a juntar o con quién sale un político, vete a TV Notas. Ahora hay la un última. interés cada día mayor de los políticos en las actrices y hay cada vez más interés de las actrices en los políticos, como verdaderamente un proyecto para tal. Entonces, de verdad, esto está empezando a ser muy perverso. ¿Eh? O A sea, ver, está ¿te vas a empezando lanzar por diputado por la Miguel Hidalgo? No tengo ninguna actriz bueno, ahorita. digo, no. No. Pero quién sabe después del comercial A lo mañana. mejor, Yo ¿verdad? discrepo de esto que dice Paco. Me parece que si un político adopta como pareja a una figura de los espectáculos, pues muy su gusto. Yo creo que ahí no hay que meterse. De su vida. Pero él Es su señala vida otra privada, parte, ¿no? es su vida privada. Pero Pero- ¿en qué momento va a ser su vida privada cuando de verdad están utilizando también esas actrices como parte de su plataforma política y no me digas que no? Bueno, O sea, si tu mujer no te acompaña en una campaña política, entonces ¿quién? No, bueno, pero... Pero no ver, se refiere a es eso, que, Humberto. mira, A ver, pero yo es iba parte de a la otra cosa. descomposición. Nada más déjame aclararte esto, porque no es tan trivial el punto, querido maestro Musacchio. Es parte de la descomposición que está teniendo la clase política. De verdad, cuando empiezan a tener dinero... En este país, las Mucha actrices farándula, ¿no? han sido icónicas, ¿no? O sea, el andar con una actriz es así chido, como dirían los chavos hoy. Dicen o sea, más mira, feo, pero bueno. traigo una actriz y está muy guapa y esta es la que salió en tal película. Y en el momento en que estos, y los panistas fueron los que empezaron con el asunto, empiezan a tener dinero y poder, empiezan a buscar actrices. Bueno, a todos nos enorgullece andar con una mujer guapa. No, bueno, eso es Aunque no evidente. sea actriz. Eso es otra cosa. Sea o no sea aquí actriz. es al revés, sí. Musa. Pero finalmente ellos se sentían que no tenían acceso a eso, porque antes los panistas no eran ni conocidos. Ah, es que soy diputado del PAN, oiga, ¿qué es eso? Ya cuando ganaron la presidencia de la República, entonces los panistas empezaron a ser conocidos y empezaron a ser asediados. Y yo te puedo decir que de verdad, conociendo algunas de estas relaciones, pues hay unas que sí tienen un amor legítimo Oye, hay otra y otras cosa. que no, ¿eh? Hay otra cosa. La cantidad. No tengo nada en contra de que los jóvenes asciendan en la política, pero ha habido en los últimos años un ascenso vertiginoso de jóvenes Y con vergonzoso. de jóvenes con Por su muy poca ignorancia, experiencia. claro, O así sea, no es una es. cuestión de edad, sino más bien de experiencia. ¿Experiencia? Entonces, jóvenes con poca experiencia, y yo creo que con pocas tablas políticas y también muy poca madurez, están llegando a puestos políticos muy altos. No sé si sea una explicación de lo que está parte ocurriendo, de eso, pero me parece que tiene que ver. Es su reflejo. Humberto, ¿Estás hablando del Sin Partido estar Verde? preparados. No, estoy hablando de todos los partidos políticos. Se me ocurrió. Estoy hablando de todos los partidos políticos, unos más que otros. Yo creo que en el PAN, en el Partido Verde hay más que en el PRI y en el PRD. Pero finalmente sí hay una clase política, una parte de la clase política muy joven que está ascendiendo. Bueno, pues es que es el dominio De de, una la forma que no frivolidad ocurría en la antes. política. A ver, Entonces- pero también hubo aquí una ruptura. Pero ¿cómo ves este punto? Hubo una ruptura generacional Sí. cuando arribó Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República. Pero yo reviso el gabinete eso de lo Carlos han- Salinas de Gortari y no era tan El gabinete joven. tal vez no, pero Carlos Salinas Es que como siempre ha persona, sí. pasado, pero ahora se ver. sabe más por las redes sociales y porque ya hay más. Pero no creo que tenga nada de parafernalia. malo que una gente No. joven, talentosa. Bueno, acuérdate ascienda. de la tigresa, Si es un hombre. inepto, pues adiós, hay que correrlo. Pero si es talentoso, pues yo creo que tiene Pero un lugar. yo creo que es un poco más complejo, Humberto, esto que señala Pascal. Veamos el caso extremo que es el Senado de la República. Supuestamente el Senado es para los senectos, para los personas, no voy a decir claro. viejos o ancianos, pero vamos a decir Los personas experimentados, experimentadas, maduras, Sí. que estarían Sí. más allá de los vendavales o de los vaivenes coyunturales de la política. Y ve
el personal que tienes ahorita Además, en el Senado de la República. Hacer un paréntesis histórico. Se modificó la edad para ser senador para dejar que Jorge Emilio González, el sempiterno líder del Partido Verde, fuera senador. Se modificó la edad. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Mira, yo creo que eso es reflejo de ese ascenso o dominio de la frivolidad. Yo creo que evidentemente todos estaremos de acuerdo aquí que no es condenable el que alguien se case, como tú bien dices, Humberto, con quien le dé su gana. Yo creo que eso, o sea, está fuera de... Y si es una mujer guapa, pues venga. Y aunque sea fea, hombre, ese no es problema. Es decir, alguna virtud debe tener si es fea, pues, no, pero yo creo que eso está fuera. No es la litis, diría Paco. El problema es otro. El problema es el tratamiento frívolo de la administración pública. De la política en general. De la política en general. Tú ves, por ejemplo, ahorita, mira, y no es por hacerlo menos, vamos a dar ejemplos de cierta seriedad. Petróleos Mexicanos, Pemex. Es evidente que el presidente de la República sabía desde la campaña, incluso lo acaba de declarar o lo escribió en este artículo que se publicó en varios medios y que está en la página de la presidencia, donde dice, desde 2010 yo llegué a la conclusión de que había que hacer cambios radicales, etcétera. Entonces, él ya traía en mente todo un plan. En esas condiciones, ¿a quién pones en Petróleos Mexicanos? Debes de poner a una persona, en primer lugar, con una autoridad técnica y política tal que pueda en un determinado momento dar un manotazo en la mesa. Y con todo respeto para el maestro Lozoya Austin, no dudo que sea un hombre de grandes prendas personales en la cuestión del análisis financiero. Él se ha movido en ese ambiente internacionalmente, pero ¿es realmente la persona indicada para un puesto y en esta transición tan importante, por ejemplo? Veamos el siguiente caso relacionado con la energía. En tu favor, nada más hay que decir que al señor Lozoya le ha faltado energía para salir a defender la reforma energética. Efectivamente. Luego, tenemos el caso, con todo respeto también, porque es un hombre prudente, mesurado, el licenciado Pedro Joaquín Codwell. ¿Qué sabía él de energía hace 18 meses? Es decir, una persona que un parvenu, pues dices, no es posible, pues, porque si realmente tienes tú en mente hacer estos cambios profundos, lo menos que puedes hacer es, en esos tres puestos, Pemex, Comisión Federal de Electricidad y Energía, a poner, como dicen, a tres pesados, tres gargantones, tres gallos, y una vez que en 18 o 24 meses resuelvas eso, entonces sí pones a excelentes administradores. Te hago una pregunta. ¿A quién hubieras puesto? Pues estamos varios, ¿no? Que podíamos. otro comercial. Otro comercial. 800 Verdugo también. Bueno, también. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema. No se vaya. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos a una semana prácticamente de que se dio a conocer este video de los panistas y todavía hay muchas preguntas en el entorno informativo. ¿Quién grabó? ¿Quién filtró? ¿A quién beneficia? Y creo que hemos explorado aquí los ángulos de que pudo haber sido una facción rival dentro del PAN, que fue la propia facción hegemónica, la de Gustavo Madero. Pero bueno, los panistas han salido a decir, el propio Villarreal salió a decir que esto fue una celada y que esto es atribuible al partido de enfrente, es decir, al PRI, y además han puesto el dato sobre la mesa que el gobierno estatal de Jalisco es priista. ¿Ustedes qué piensan de esta hipótesis? A ver, pero yo lo que digo es, fíjate con quién te juntas. ¿Claro? Si el señor que pagó el espacio donde celebraron su fiestecita es sospechoso de un homicidio, se le señala como ligado al narco, bueno, ¿con qué caras los pueden defender? Es indefendible eso. Pero la pregunta de él continúa abierta. ¿Quién fue? Es decir, bueno, ¿quién grabó? Me parece que por principio... Yo creo que no es el problema de quién físicamente grabó. A ver, por principio, cualquier gente que está actuando en política debe saber que en todo momento pueden grabar lo que dice y lo que hace. Claro.
Es motivo de dentro de su escrutinio. casa y fuera y a todas Por horas. eso cobra visos de certidumbre el argumento de que fue Al interior. dentro del PAN. Porque no hubo desconfianza alguna. Pues, No, es decir, no, actuaban con una pero gran así es. naturalidad. Pero Entonces, le es sirvió muy evidente. bien al PRI, como yo decía, ¿eh? Ah, bueno. Yo creo que mejor, el PRI ahorita mejor dice, yo no me meto, porque entonces entramos a otro terreno muy resbaloso. Se autoinculpa si le entra. Así es. ¿Qué es lo que sucede? Ahorita está de moda este video, pero ¿con qué van a responder los ofendidos? Lo vislumbró más o menos Paco en una intervención. ¿Se irán a quedar esos ahí? ¿Cuánto vale ahorita un video de alguna fiesta parecida o igual de otros partidos en un destino de playa? Es decir, recordemos, y esto otra vez, perdón, pero es una cuestión de edad. Lo vivimos esta época. No, es que es una etapa que posiblemente esté regresando a la política mexicana. Un elemento fundamental que había en el sexenio de Azoracista y el de Echeverriista para nulificar o para degradar a los adversarios era el uso de, no videos, en Situaciones aquel entonces, pasionales, ¿no? situaciones pasionales, grabaciones, que eso sí se Archivos, hacía, fotografías en departamentos exprofeso. Es decir, vamos a ponerlo así, lo sexual. ¿Algún caso que recuerdes? Así que, No, mejor no. bueno, ok. ¿En el que hayas estado? No menciona. No, un caso, me refiero a un porque caso yo sí- informativo, un caso que haya sido... No, es que los buenos son los que no son informativos, pues, ¿verdad? Entonces eso- termino diciendo lo siguiente, esto no es nuevo. Lo nuevo es la facilidad con que se puede grabar y la profusión que alcanza un material como este en segundos. Y la Claro que no es ingenuidad nuevo, de estos porque cuates, digo, ¿no? si vamos a cuestiones históricas, el asunto de este tipo de fiestas y de cómo el poder intima con este tipo de mujeres, que las cuales no estoy criticando, viene de la época del propio Iturbide, ¿no? Se dice que incluso la casa de la Güera Rodríguez y que cuando llegó con el ejército trigarante pasó la casa con la noche en la casa de la Güera Rodríguez y que hay una pintura de una supuesta hija entre los dos que está en la Pinacoteca Es que Virreinal. necesitaba agarrar fuerzas. Digo, hombre. antes era un pintor el que podía hacer el asunto y ahora lo hace un celular. O sea, yo creo que eso no es que venga al caso, sino que finalmente yo sí reitero, y tú lo estabas tocando, ha sido ya la frivolidad de la propia política, en donde estos señores lo que no tienen es freno. No tienen acuerdo? freno ni a La su soberbia, así comportamiento, es, el ni poder tampoco tienen en freno al absoluto. presupuesto. Claro. ¿No? Y yo no es que esté criticando, yo creo que puede haber parejas que pueden, dentro de ese ambiente del artístico, de la política, ser muy felices, estar muy enamorados. No estoy criticando eso, sino me parece que esto ha sido, obviamente, perdón, pero esto es nuevo. Antes un político no se le veía con una actriz en una situación... Al menos no abierta, ¿no? Es no decir, abierta, así es, exactamente, porque correcto. era mal visto. Eras claro. No, como tú dices... Dale muy- con las actrices que... Es que es muy Es el ceremonioso. envidioso, Humberto, es bueno. envidioso él. Entonces que agarren de una vez ya colorina, ya se la llevan. Ya, Oye, a ver, Martín. Lo que es más preocupante es ¿y qué hacemos los ciudadanos frente a todo esto? buscarse una. Por eso, pero ¿qué haces? Nos divertimos, Pero una diputación. hacemos chistes O sea, de porque esto, tenemos más transparencia. nos reímos. Pero esto puede llevar al cinismo, ¿no? El gran problema para el ciudadano o ¿Puede para la llevar? sociedad Ya los mexicana llevamos, es sí. esto es lo que se sabe gracias a una pugna interna entre facciones Lo que sea, sí. y sale a la luz pública. ¿Qué es lo que no sabremos que se sigue haciendo y no se filma? O si se filma, se destruye porque no conviene al se interés del guarda, enemigo o se político y se guarda, pero que está sucediendo, que es real y que sigue siendo el signo, como decía Paco, de la locura de una clase política que derrocha recursos, que le ve la cara al pueblo, que vive como rey y la gente cada vez con menos poder adquisitivo, cada vez más pobre, cada vez con menos oportunidades y metida en una situación social que realmente no tiene ni pies ni cabeza. ¿Esto hasta cuándo va a durar? ¿Hasta cuánto tiempo lo vamos a permitir los ciudadanos? Porque esto va a seguir ocurriendo, se grave o no se grave, ¿eh? O salga a la luz pública o no Sí, salga. Lo ¿Puedo peor ha hacer sido lo dos que no se ha preguntas? grabado, ¿no? Sí, adelante. Puedo hacer adelante, dos preguntas. Una es, ¿con qué autoridad moral Felipe Calderón, con sus 100,000 muertos, se pone a opinar sobre un asunto como este? Esa es una. Y la otra es, ¿qué Bueno, porque le opinan- preguntan, ¿no? Le ¿Qué preguntaron. opinan las legisladoras del PAN
de lo que hicieron sus colegas. Creo que están muy No enojados. ha habido nada, ¿eh? No había ninguna mujer en pero sí ha una habido legisladora. molestia, no pública, no con lo que uno esperaría de personas que dicen que profesan una serie de valores morales, etcétera, ¿verdad? La familia, la unidad familiar, el respeto. Es que se vieron muy ¿Qué tal el raspas, tema, ¿no? ¿Qué tal el tema que ha sido también de la trata de mujeres? Sí. La trata de Bueno, el personas. otro día, creo que es el director Es decir, editorial. legislan en un sentido y... Pero es un Es que la punto, cosecha de mujeres nunca se acaba. Nunca se acaba. En Milenio Diario escribió un artículo el otro día Ojeda, que es el director editorial, si no me equivoco, y conductor Néstor Ojeda, donde se lanza en contra de las posiciones dice que no son las correctas en términos de la trata de personas de la señora Orozco, donde dice que la posición que se tiene es una posición equivocada porque hablan de trata como si nomás fuera a mujeres y en prostitución y eso. Y él dice que la trata es un fenómeno social complejo que también tiene que ver con niños, con varones, es decir, no es exclusiva para Incluso tratar se da en el seno de las propias Es familias decir, a veces, ¿eh? la pregunta sería, estas mujeres que aparecieron ahí, que ya no les diré bailarinas Por favor, porque me exóticas, parece discriminatorio. estas mujeres acompañantes, vamos a decir, están... Alegradoras, como decían en el Coyote. ¿Están trabajando de una manera libre? Es decir, ¿están decidiendo lo que hacen o son parte de una red? Como dijo aquel, mitad y mitad. Es decir, en algunos casos pueden ser aquellas que son independientes. No lo sabes. No lo sabes. No lo puedes saber. Al final de Ya hay cuentas, reglas es el efecto, no así escritas es. que operan en otros en ese casos mundo estamos también, ¿no? hablando de personas que regentean o administran a grupos de mujeres, Sí. pero al final de cuentas es también la permisividad, resultado de cambios en el conjunto de valores en una sociedad y de la complejidad económica también, hay que decirlo. Se han dado este nuevo tipo de servicios que si bien han existido siempre, pero ahora se hacen de manera más abierta. Bueno, quien pase por las calles de Sullivan en las noches verá ahí un mercado de carne humana. Sí, pero eso es muy burdo. Por eso, pues, Hay cosas más pero dijéramos, sofisticadas y en la política evidentemente, más. y más caras también. Ah, por ¿verdad? supuesto. Entonces, yo creo que esto... Lo que debe realmente preocupar es esto que han señalado. ¿Qué se opera en una persona normal, vamos a decirlo, que tiene su familia, es una persona de bien o decente, vamos a utilizar el adjetivo, y llega al poder y brota lo que traía adentro, este tipo de actos, de Se reuniones? permite cosas que no se Así permitían es. antes, ¿no? Es decir, ¿qué es? En primer lugar, evidentemente hay una pésima selección de los cuadros políticos que van a representar esos partidos en la estructura gubernamental o en los espacios legislativos. Ese sería de entrada el primer problema. Pero el otro es que quizá el que llegó también tenga esos y se lleva a sus cuates que tienen las mismas aficiones. Bueno, el señor Preciado, que sustituyó a Cordero en la coordinación del Senado, no lo hemos visto haciendo fiestas en el Senado, no lo hemos visto con sombrero Pero tejano. lo mejor es donde no lo has visto. Y botas. Bueno, es decir, lo digo con todo respeto. Así es. Yo sí veo una transformación del personaje de Jorge Luis Preciado Así es. desde que fue nombrado. Claro. No es el mismo. Bueno, ya tenía todos los elementos, pero no había encontrado el ambiente propicio para sacarlo. Pues, es como aquellos que en los años 60 o 70 decían, oye, pero ya te volviste un corrupto, un tranza. Y decían, así se decía en aquel entonces, es que me metí al PRI. No te hagas tontejo, ya eras. Ahí encontraste un espacio fértil, un campo fértil para mostrarte tal cual eras. Yo creo que una de las partes fundamentales de esta transformación es el poder utilizar recursos sin límite. Así es. Yo creo que eso es parte fundamental. Así es. Porque antes no se lo permitían, porque tampoco se lo permitía su tarjeta de crédito, Claro. porque antes no se lo permitía su cuenta bancaria, simple y sencillamente. O sea, eso Y es además una no es realidad. dinero de ellos, ¿no? Exactamente. Claro, no. Y otra de las cosas... Y si tienen que además- gastárselo fuerza, Paco. Además de Además, todo, abonando lo que no le gusta a Humberto del asunto de las actrices. Muchas de las actrices no salen contigo, ay, vamos a tomar un café.
o vamos al Starbucks. No. O sea, Pasó, tienes Humberto. que ir al restaurante de Postín, le tienes que mandar un ramo de flores, le tienes que mandar un reloj caro, porque ¿qué crees? O sea, que van a salir ver. con cualquiera cuando tienen la oportunidad de salir ¿Habla con usted muchos. por experiencia? O, No, de ninguna manera. Perdón, Yo no digo, tengo, no, o sea, no, no, no. Ojalá y tuviera yo Te contaron. Claro. Ojalá tuviera yo Una esos chequera abierta de recursos De públicos, verdad, ¿no? ojalá lo tuviera. ¿No? Y le mandaría flores a Natalie Portman, no estaría en el mercado nacional. Pero finalmente, esa es la Fíjate, realidad. Eso ratifica lo que una y otra vez ha señalado Humberto, la degradación de la clase política y de la actividad política, ese uso patrimonialista Claro, burdo, del ofensivo. Eso es muy peligroso porque de ahí peligroso. a perder la estabilidad política Sí. y la estabilidad económica Hay un hay un pasito. paso. Porque llega un momento en que la gente se va a negar y se va a resistir a dejar ese tipo de beneficios. Y esos, Así y esos es. políticos no resuelven un solo problema de ¿Para fondo de la qué? sociedad. ¿Para qué? No, y además de todo, la sociedad los ve y la sociedad empieza a tener un rencor impresionante. Ahí es donde ¿no? entra Sí. un rechazo que puede Pues caer en claro. la violencia o los motines Y callejeros. eso A ver, Martín, para demuestra concluir. que no hemos avanzado gran cosa en la cuestión de la reglamentación o regulación de la vida pública, que debería estar más enfocada a servir al ciudadano y no servirse del poder para los intereses personales. A lo mejor me estoy viendo demasiado ¿Iluso? a lo No, mejor pero esto tiene que pasa ser en una otros lados, exigencia. Pero es justo caramba, eso. y Es esta del es la ABC. historia de todos los años y es la historia de todos los sexenios. Y las comaladas de millonarios de cada Así sexenio. decíamos bueno. antes, ¿te acuerdas? Comaladas. Las comaladas. Pero siguen saliendo, ¿eh? es Siguen. Claro, ¿Qué es una no hemos comalada? avanzado Así como sale un nada. montón de tortillas. No hemos avanzado nada en Comal. amarrarle las manos a los señores que tienen en sus Hemos manos avanzado todas en las armas. transparencia, pero efectivamente no. Pues sí, pero ¿y de qué En la sirve? transparencia, ver en qué se gastan el dinero, como lo que O sea, vimos, antes ¿no? te robaban, no te dabas cuenta, hoy te roban y te das cuenta y te da más coraje. ¿no? Bueno, pues llegamos así al final del programa. Muchas gracias. Gracias. a La nuestros dirección de panelistas. Villa Balboa. Ah, vamos ya. 01800. Paco está soltero. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana aquí a la misma hora, 11 de la noche por Excelsior Televisión. Soy Pascal Beltrán del Río. Hasta entonces. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.